Y bien. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Sesión número 3 de Contextos Pau, que hacemos desde esta página de davidferrer.net. Y bueno, como vemos hoy no me he desplazado a Granada, pero sí virtual y sentimentalmente a propósito de esta obra de la que vamos a hablar hoy, que es Yerma de Federico García Lorca. Bueno, a la gente que se ha apuntado, pues yo le he enviado bueno, pues como siempre hago una pequeña documentación con alguno de los textos que vamos a comentar aquí bueno, en cualquier caso, pues espero que os sea útil y que podáis trabajar con ello o que podamos participar aquí de vuestras opiniones y reflexiones de estos textos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar hablando de esta obra. Supongo que se ve bien la pantalla. Si no se ve, me lo decís. De esta obra que es Yerma. Vamos a, vamos a ir comentando algunos aspectos de ella, que es una obra suficientemente conocida, yo creo que por todos. Y vamos para un alumno que sobre todo lo importante, pues estos alumnos que tienen el reto este año de meterse en esta nueva PAU, en esta nueva selectividad, con este formato diferente en el cual tenemos que analizar una serie de textos, pues siempre es bueno pues, hablarle un poco de la cronología, es decir, de dónde se sitúa esta obra. Como vemos aquí hay un salto. Hace 2 semanas estuvimos hablando de Luces de Bohemia, de Valle Inclán, y como vemos hay un salto temporal, más o menos de 10 años, aunque Valle Inclán y Lorca mueren por distintas circunstancias en el mismo año, pero como vemos, pues hay unos 10 años de separación entre la anterior obra, que es Luces de Bohemia, y Yerma. También es importante un poco hablar del contexto en el que se escribe la obra de la que vamos a hablar. Si vemos esta cronología de las obras de Lorca, en la cual se van alternando pues, las obras de poesía y las obras de teatro, porque desde luego la década de los 30 hasta que Lorca muere en el año 36, pues son unos años vertiginosos de una producción incesante. Era un personaje absolutamente inquieto y motivado para la creación literaria, pues vamos viendo cómo en el año 30 pues tenemos una de sus grandes obras, como es El poeta de Nueva York, tenemos La zapatera prodigiosa, empieza con ese teatro experimental en el año 33, con Así que pasen 5 años, pero a la vez no abandona el que va a ser su teatro popular o ese teatro andaluz que él denomina con Bodas de Sangre en el año 33. Fruto un poco del éxito que tiene con Bodas de Sangre y la experimentación que a él le lleva con esos personajes femeninos, pues le lleva que casi un año después estrena Yerma, que es la obra de la que vamos a hablar, pero su teatro continúa con Doña Rosita la Soltera, no olvida tampoco la poesía, al año 35, El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, y la obra que quedó inédita sin estrenar, que él no pudo llegar a verla estrenada, que es La casa de Bernarda Alba en el año 36. Entonces, como vemos, pues son 6 años tremendos, ¿no? En cuanto a producción literaria. Y cómo vamos viendo cómo Lorca pues, es capaz de moverse no solo entre diferentes géneros poéticos, sino dentro de un mismo género literario, como puede ser el teatro, cómo es capaz de moverse entre la comedia, cómo es capaz de moverse en el drama o, por ejemplo, en obras mucho más experimentales. Bueno, como hicimos el otro día cuando hablamos de Luces de Bohemia, ahí en los documentos que os he mandado, pues accediendo a la hemeroteca de ABC, pues me ha interesado mucho ver un poco la reacción, porque nosotros sabemos un poco cómo leemos hoy en día a Yerma y cuál es nuestra opinión acerca de la obra, qué nos gusta, qué nos parece actual o no, pero es interesante ver cómo los críticos literarios de ese momento pues ven una obra como Yerma. Como veis, esta pantalla que tenemos aquí, vemos el ABC del domingo 30 de diciembre. La obra se había estrenado esa misma semana en Madrid, en el Teatro Español, y realmente la crítica que hace aquí ABC es algo agridulce, no le llega a gustar del todo al crítico esta obra.
más teniendo en cuenta de otra obra anterior que sí que habías tenido su repercusión, que era Bodas de Sangre. Fijaos que luego si leéis el texto entero, no nos da tiempo aquí leerlo entero, pero algunos aspectos que os he destacado aquí. Dice, Yerma es un poema trágico y de tal lo califica el autor, pero aceptándolo como tal obra poética, va su desarrollo lento y reiterativo. Es el drama de la esterilidad matrimonial que en boca de Yerma la protagonista toma caracteres de pasión loca y estridente. Sigue después. Hay escasa modificación de esta idea inicial en los dos actos primeros de la obra, formados por 4 cuadros, en que se devana igual ansiedad por el hijo. Solo en el acto tercero hay incidentes dramáticos en la consulta a la saludadora y a la romería de las estériles, cuadro este último el más logrado de interés y emoción. Es decir, bueno, pues aquí van viendo una de cal y otra de arena. Dicen otros cuadros como el de las lavanderas se manifiesta el sentido pictórico y plástico de la musa, esto es muy gracioso, ¿no? De la musa del señor García Lorca, al que le llama señor García Lorca, ¿no? Atenta a la luz y al color, como ya demostró en otros cuadros de Bodas de Sangre. Bueno, y después viene ya la puntilla del crítico, empieza ahí a meter, a hilar fino y a criticar de pleno, ¿no? Sobre todo con esos aspectos de la presentación de los hombres, por ejemplo, que es algo que también podemos analizar hoy en día desde nuestra perspectiva actual, pero al crítico en ese momento no le gusta nada. Y luego desde el tema religioso, es decir, porque como veremos ahora y comentaremos, pues la obra de Yerma va hacia una deriva casi ancestral, ¿no? De ritual, casi un poco antirreligiosa, de paganismo, ¿no? Y aquí lo critica en el ABC, ¿no? Dice, la religión hay que censurar al autor el empleo de crudezas innecesarias y particularmente alguna irreverencia que hiere el oído y subleva el alma. Bueno, es muy curiosa la crítica que nos presenta ABC, que yo creo que siempre es bueno, sobre todo de cara a los alumnos, pues hablarles de cómo se lee una obra en su contexto, en su momento. No olvidemos que estamos en el año 34, que Lorca va a morir asesinado apenas 2 años después, y entonces, claro, hay que ver un poco las cosas en su contexto. Efectivamente, Federico García Lorca en aquel momento era un personaje conocido como dramaturgo, no tanto como lo conocemos hoy en día. De hecho, yo creo que esas alusiones que hace ahí el texto del señor García Lorca lo demuestran, ¿no? Bien, lo primero para un alumno le puede llamar la atención el nombre de la protagonista, de Yerma. Yo creo que es interesante hacer una especie de reflexión lingüística y que un alumno pueda hacer, si da tiempo, claro, en este curso de segundo de bachillerato, sobre el significado de yermo. Por ejemplo, si acudimos al diccionario de la Real Academia, nos da estas acepciones, ¿no? Aplicado a un lugar inhabitado, deshabitado, inhabitado, desierto. Quizá es la acepción que más utilizamos cuando lo aplicamos a lugares, no tanto hacia personas, ¿no? Porque luego la segunda acepción, no cultivado, baldío, sinónimos, baldío, inculto, estéril, árido, infecundo, incultivado. Y realmente aquí Lorca, la fuerza que tiene el título y la fuerza que tiene el nombre de la protagonista es aplicarle este adjetivo a una persona que efectivamente nadie se llamaba Yerma en ese momento, y ahora mismo, pues hombre, no le vas a poner el nombre de Yerma a una hija tuya, ¿no? Porque la condenas ya de por vida, ¿no? Hola Yerma, ¿cómo estás? ¿No? Pues eso no lo vas a poner. Pero sí que hay que entender un poquito también el contexto. Y el contexto literario de este nombre, eh, podemos también un poco interpretarlo con obras literarias de mucho alcance y que se han publicado en años anteriores, y que habla un poco de esta situación de aridez, de vacío que pueden sentir tanto hombres como mujeres. Ya veremos cómo Lorca lo lleva al terreno de la fecundidad, al terreno de la maternidad en el caso de Yerma. Pero, por ejemplo, en la década anterior a Yerma se ha publicado El hombre sin atributos de Musil, o, por ejemplo, la famosa Tierra Baldía de Wasteland, que aquí en España la traducción se hizo como la Tierra Baldía, ¿no?
esta idea en un mundo moderno en el que se envuelven todos estos escritores, pues hay una idea de aridez, de falta de perspectiva, de falta de esperanza, ¿no? La idea de la sequedad. Esta metáfora pues es muy usada en muchos escritores en este momento, ¿no? No quiere decir que Lorca se inspirara en esto, pero sí que en el contexto de la época pues está todo este tipo de obras, ¿no? Pero más o menos ya Lorca, los personajes femeninos ya le habían interesado bastante. De hecho, pues en su primer libro, que cuando él es muy jovencito, en torno al año 1918, en unos poemas que se publicaron en el 21, pues él le dedica un poema a Juana la Loca, al personaje histórico. Y aquí ya, aunque es un poema, a mí me parece un poema bastante malo porque no tiene la profundidad de los poemas que va a que va a escribir después Lorca, pero bueno, ya tenemos esta idea de la soledad, esta idea de no completarse dentro del matrimonio, esta idea de ser un personaje desplazado, y algunas de estas metáforas, la idea del agua, de la muerte, de la roca, que ya aparecen en Yerma, pues aquí estaban ya en algunos de estos poemas, ¿no? Por ejemplo, leo algunos de los versos, dice: princesa enamorada sin ser correspondida, clavel rojo en un valle profundo y desolado, la tumba que te guarda rezuma tu tristeza a través de los ojos que ha abierto sobre el mármol. Y lee un poquito más adelante: nunca tuviste el nido, ni el madrigal doliente. Eso de no tener el nido, ¿no? Pues ahí ya está esa idea de la soledad. Pero aunque esto es un poema de juventud, tendríamos que llegar al Romancero Gitano, donde el romance La Pena Negra, el famoso romance de Soledad Montoya, pues aquí tenemos esa idea que ya en el propio nombre que se le da a la protagonista de este romance, Soledad, pues ya tenemos alguna de sus características, ¿no? Y aquí ya, pues por ejemplo, ya tenemos un poco la simiente de lo que va a ser después el personaje de Yerma. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Lloras zumo de limón agrio de espera y de boca. Bueno, aquí algunos de los versos ya nos recuerdan alguna de los momentos, tanto en prosa como en verso, que van a aparecer en Yerma, ¿no? Dice: qué pena tan grande, corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo de la cocina a la alcoba, qué pena, ¿no? Bueno, pues aquí esta idea de la soledad, del no completarse, pues ya está, digamos, luego ya, pues esa naturaleza que se hace partícipe del momento. Fijaos al final: por abajo canta el río, volante de cielo y hojas, con flores de calabaza la nueva luz se corona. Todo esto lo van a ir recogiendo y llegaríamos al punto determinante, que sería fundamentalmente Bodas de Sangre. Bodas de Sangre es muy diferente a Yerma, aunque tiene aspectos comunes, pero algunos de los aspectos los recoge después en Yerma, o le gustan a Federico García Lorca. Lo bueno que tenemos de Federico García Lorca es que tenemos muchas cartas, muchos testimonios. Él era un polígrafo incesante, entonces escribe un montón de cartas a sus amigos en los que les cuenta sus ideas y de lo que está escribiendo. Y por ejemplo, en alguna de las cartas dice: tengo una idea que quiero desarrollar, que ya he desarrollado en Bodas de Sangre, pero que voy a continuarla en mi siguiente drama, porque quiero que hable de una mujer estéril, una mujer que no puede tener hijos. Y ahí llegaríamos, entre el año 33, 34, que es cuando está escribiendo esta obra, llegaríamos a Yerma. ¿Es una obra difícil? Pues para un alumno de segundo de bachillerato hoy en día, pues todo es relativo, claro, es que depende de cómo sean los alumnos y de su nivel de lectura, pero sí que es cierto que es una obra que nos aleja a un mundo que probablemente ya no existe, que es el mundo rural, el mundo de las lavanderas, el mundo de los rituales ancestrales,
de las parteras, de los personajes que hacen conjuros pues para propiciar que se tengan hijos. Bueno, pues todo eso es un mundo que se ha perdido, ¿no? Y la maternidad es maternidad de hospital y todo de una manera muy diferente. Y el lenguaje, pues bueno, no es una obra en cuanto a su lenguaje, así como Luces de Bohemia, veíamos que tenía una mayor dificultad en cuanto al lenguaje, pero sí que es cierto pues, que de vez en cuando, pues para un nivel de un alumno de 17, 18 años, pues nos encontramos determinado vocabulario, pero también es bueno trabajar con este vocabulario, es decir, podemos hacer que el alumno pues trabaje con, por ejemplo, cuando Yerma describe a su marido como un personaje enjuto, pues probablemente es una palabra que hoy en día no se utilice mucho, cuando habla de las yuntas o de los madroños, o cuando se nos describe a Yerma al principio, en la primera acotación, que está sentada en un tabanque, ¿no? Está sentada en un tabanque, está haciendo sus trabajos, ¿no? de coser, ¿no? Ahí en un tabanque, pues son palabras que, claro, pues son arcaísmos ya, palabras que han entrado en desuso. Fuera de esto, algunos de estos términos y de que estamos en una época pues pretérita, ya no, antigua, pues no es una obra excesivamente difícil. Quizá a lo mejor a un alumno de hoy, como decía el crítico, de a veces puede resultar algo reiterativa la obra. Pero bueno, la ventaja que tiene el teatro es que el teatro se lee más rápidamente, es más corto que, pues, por ejemplo, una novela, cuando tengamos que hablar de la familia Pascual Duarte, por ejemplo, ¿no? Para explicar un poquito la estructura de Yerma, pues vamos un poco a esas estructuras simétricas, paralelas, en las que Lorca se ha inspirado un poco en la tragedia griega, eh, tanto en los personajes como en la estructura. Vemos los tres actos en los que se divide la obra. Por lo que hemos leído en la crítica y por lo que se hace hoy en día en todas las representaciones que se hacen de Yerma, el primer y el segundo acto se representan juntos, van seguidos y luego se hace el descanso, la interrupción, el intervalo y ya el acto tercero es el siguiente, ¿no? Pero en cualquier caso hay una simetría entre los tres actos, ¿no? Un cuadro primero, un cuadro segundo en el primer acto, cuadro primero, cuadro segundo en el segundo acto y un cuadro primero y un cuadro segundo en el tercer acto, ¿no? Y luego el elenco de personajes, pues es interesante señalarlo, ¿no? Porque tanto nominalísticamente, como se les llama, pues como en su aparición, como se les describe aquí al principio de la obra, pues vemos que realmente solo hay una serie de personajes que tienen nombre propio. El nombre de Yerma, que es un nombre simbólico que define al personaje, el nombre de María, que es un nombre muy común en aquella época y ahora todavía lo sigue siendo, pero que también tiene sus connotaciones religiosas, como podemos hablar después. El personaje del marido, al que se le da un nombre bastante común, Juan. Víctor, que es un nombre más potente, más sonoro, pues como contrapeso al marido, a Juan. Y luego en algunas ediciones, de hecho en la primera edición de Yerma se le olvidó a Lorca, o no sabemos si a los impresores, se le olvidó incluir el nombre de Dolores, que es la persona que va a hacer el conjuro en el acto tercero. En algunas ediciones, de hecho, aparece y en otras no aparece, ¿no? Dolores también es un nombre común en la Andalucía de esa época, de los años 30, pero también tiene su nivel simbólico, ¿no? Y si vamos pasando a la obra, pues yo creo que es una obra que es muy significativa y llamativa y que para trabajar en clase pues tiene muchos aspectos, pues, es decir, y que de alguna manera en este examen de la PAU en el que nos van a poner pues dos textos de lo cual tenemos que elegir uno y tenemos que identificarlo y un poco hacer un análisis de cada uno de ellos, pues yo creo que Yerma es una obra bastante identificable, incluso por un mal alumno, incluso un alumno que haya estado somnoliento toda la obra, todo el curso, le va a sonar un poco de qué va esto, ¿no? Si empezamos por el acto primero, el cuadro primero,
Pues tenemos que señalar algunos aspectos. Primero la acotación. Bueno, eso todo lo explicamos en clase, qué es una acotación, cuál es la diferencia en un texto teatral, el texto primario, el texto secundario, pero aquí las acotaciones de Lorca un poco ya van tiñéndose en ese mundo un poco surrealista, onírico, con el que ya ha trabajado en muchos de sus textos, porque no estamos hablando de una realidad pura y dura, ¿no? Por ejemplo, esta primera acotación dice, al levantarse el telón está Yerma dormida con un tabanque de costura a los pies. La escena, y vamos con esa acotación tan curiosa, ¿no? ¿Cómo hace un director de escena para poner esto? Dice, la escena tiene una extraña luz de sueño, pues tiene que ser una luz tenue, un duermevela, un momento de alta madrugada, ¿no? Ya cuando está uno en la cama y tiene sueños extraños, ¿no? Y en esos sueños extraños, pues esa acotación nos pide que a la hora de representar, pues tiene que haber dos personajes oníricos, dos personajes que no son reales, que después no van a aparecer en la obra. Dice, un pastor sale de puntillas, mirando fijamente a Yerma, lleva de la mano a un niño vestido de blanco. Para cualquier lector, pues bueno, el pastor está relacionado con otros aspectos que van a venir después en la obra, la importancia de los ganados, de las ovejas que aparecen ahí, y desde luego el niño vestido de blanco, pues nos recuerda la figura del niño Jesús, está claro, ¿no? Pero en cualquier caso, dentro de lo que entenderemos después en la obra, quizá el espectador al principio no entenderá qué pinta ahí ese niño vestido de blanco, de pureza, en un sueño. Y a medida que vamos observando la obra, que vamos leyéndola, pues quizá entenderemos que ese niño es el niño que Yerma nunca va a tener. Ese es un niño imposible, ese niño que nunca va a nacer. Bueno, esta idea del nacimiento o no nacimiento a Lorca le gustaba mucho, ¿no? De hecho, hay algunas cartas muy interesantes en el que él juega yo soy un niño que no he nacido, decía en algún momento, ¿no? Dice, suena el reloj, el tiempo es importante, cuando sale el pastor, la luz azul se cambia por una alegre luz de mañana de primavera. Yerma se despierta. Y ahí entramos ya en el mundo real, en el mundo real. No obstante, para recalcar este momento onírico, hay una voz, dice dentro, o sea, fuera de la escena, que canta una nana, curioso para ese niño que no va a tener. Y vamos con la primera intervención que tenemos en la obra. Ya directamente, Yerma se convierte en protagonista de prácticamente casi todas las escenas. Y la primera intervención de Yerma es a su marido. Digamos que es una conversación de cama, de despertar, ¿no? Cuando Yerma está en la cama y dice, Juan, ¿me oyes? Juan. Y Juan contesta, voy. Juan, desde luego, no contesta. Aquí hay un problema de comunicación ya desde la primera escena. ¿Me oyes? Voy. Juan aparece aquí como un personaje realmente sumiso que tampoco atiende ni entiende lo que le está preguntando. Yerma además repite dos veces el nombre de su marido, ¿no? Un poquito después, no olvidemos que los parlamentos de Yerma son mucho más largos del resto de personajes. Es un personaje que habla bastante más que el resto. Juan es un personaje bastante críptico, silencioso, que está pensando todo el día en cuestiones del trabajo, quizá para evadirse, quizá para salir de casa, y que tiene importantes cambios a lo largo de la obra, como también los va a tener Yerma. Fijémonos en el acto primero, cuadro primero, y aquí un poco habría que explicarle al alumno el simbolismo de cada uno de los elementos, ¿no?, que aparecen aquí. El tema de la leche, por ejemplo, que la leche nos remite, la blancura de la leche, la leche nos remite a la leche materna, ¿no? Estamos a la idea de la maternidad. Le dice Yerma a Juan, ¿no tomas un vaso de leche? Y claro, Juan dice, ¿para qué? ¿Para qué?
Yerma insiste, trabajas mucho y tú no tienes tu cuerpo para resistir los trabajos. Con lo cual aquí ya estamos en la primera apreciación un poco despectiva del personaje de Juan, porque ella es la fuerte dentro de la, aunque luego pues vamos a ver que ella se va viniendo abajo, ella es la fuerte dentro de este mundo, de este matrimonio, y él, y él pues va perdiendo fortaleza, va perdiendo ánimo a lo largo de la obra, ¿no? Dice, cuando los hombres se quedan enjutos, se ponen fuertes como el acero, enjutos, ¿no? Hay esa sequedad, esa delgadez, ¿no? Dice Yerma insiste, R que R, ¿no? Le sigue pinchando, pero tú no. Cuando nos cansamos eras otro, ahora tienes la cara blanca, como si no te diera en ella el sol. A mí me gustaría que fueras al río y nadaras. Bueno, las alusiones al agua en todas sus variantes, en la fuente, en el río, en los vasos, en la bebida, son constantes a lo largo de la obra, ¿no? También como esa idea de fecundidad, ¿no? Y que te subieras al tejado cuando la lluvia cala en nuestra vivienda. Y ahora este dato nos viene muy bien por ejemplo, para enseñar a los alumnos cómo va evolucionando el tiempo cronológico dentro de una obra, ¿no? 24 meses llevamos casados y tú cada vez más triste, más enjuto, como si crecieras al revés, ¿no? Ese como si crecieras al revés, que es una paradoja, eh, es como que el mundo de Juan y el de Yerma van a ir en direcciones completamente opuestas dentro de su existencia. Y bueno, vamos a hacer algunas ideas sobre la obra que se pueden trabajar o que le podemos recomendar a los alumnos para tratar aquí la obra de Yerma, que como digo es una obra muy compleja. A mí personalmente, pero esto es una idea personal, me gusta más como lectura que como representación. Un poco me pasa siempre con el teatro de Lorca. Si lo veo representado, no me lo creo tanto como si lo leo. Si lo leo me gusta mucho, si lo veo representado me agota un poquito. Pero bueno, esto es una idea personal y que yo no tengo por qué tener razón, es una apreciación personal, ¿no? Pero sí que me gusta algunas ideas que plantea aquí Lorca en Yerma. Por ejemplo, la idea del conocimiento. El personaje de Yerma es muy interesante y vamos a un poco a señalar algunos aspectos. La palabra yerma, que ya hemos dicho qué significa, tiene una Y muy potente, tipográficamente. Realmente Lorca era un personaje muy inteligente. Yo no creo que esto lo dejara, eligiera este nombre al azar. Podría haber llamado a Yerma Mariquita, o la podría haber llamado Estilita, o la podría llamar esterilizada, o lo que fuera, ¿no? Pero Yerma con una Y. Ese Yerma nos remite a un yo que es un personaje. Esta Yerma es muy segura de sí misma. Y si vamos viendo citas de la obra, vamos a ver un contraste entre lo que ella sabe y lo que sabe el resto. He señalado solo algunas. Por ejemplo, si miramos la obra, si os dais cuenta en la obra, vais a encontrar que la mayoría de los parlamentos de Yerma empiezan con un yo. Y no es que este sujeto, este pronombre personal, que como sabemos que en castellano se puede eludir, se puede evitar, puedo decir conozco muchachas, pero aquí Lorca decide poner yo conozco muchachas, yo soy hija de Enrique el Pastor, yo he visto a mi hermana, yo lo sé muy bien. A lo largo de la obra este yo es constante. ¿Por qué? Porque es una muestra de conocimiento, ella es muy segura de sí misma, ¿no? En cambio, todo el resto de mujeres que aparecen en la obra, algunas con nombre, otras llamadas de manera genérica, pues les pasa lo contrario. Por ejemplo, la amiga María, que es una especie de trasunto de Virgen María, porque cuando llega a su casa hay una especie de anunciación, estoy embarazada, pues María dice, tú estás más enterada que yo. Es decir, le dice a Yerma, sabes mucho más que yo. Cuando habla con la vieja dice, yo no sé nada. Y claro, lo contrario es Yerma, yo sé todo, lo sé muy bien todo. Las lavanderas, no, nosotras no sabemos, hemos oído, nosotras no sabemos, ¿no? Entonces hay un contraste continuo entre el conocimiento Yerma y el conocimiento del resto de personajes.
Otra idea también muy llamativa que podemos destacarle a los alumnos es el tema de la muerte, el tema de la muerte que está presente desde el primer momento. Constantemente se está citando la muerte. De hecho, esta es una idea que él utiliza y que después le va a servir, por ejemplo, para la casa de Bernarda Alba. Digamos que hay un hilo conductor entre Bodas de Sangre, donde hay una muerte física real, donde aquí en Yerma, donde la muerte, como vemos, se produce al final, y no estoy haciendo spoiler porque todos lo hemos leído, y finalmente, pues en la casa de Bernarda Alba, que es una especie de sepulcro. Pues aquí un poco esa idea de la casa como sepulcro, pues ya está presente. Es decir, hay un momento que Yerma dice, las mujeres dentro de sus casas cuando las casas no son tumbas, ¿no? Bueno, este lenguaje tan poético, ¿no? Cuando le dice a su marido, como hemos dicho antes, estás como si crecieras al revés, es decir, que llevas el camino al revés, que va a ser a la nada, ¿no? Cuando está con la conjuradora y dice el cementerio estaba oscuro y ella responde que mi lengua se llene de hormigas como está la boca de los muertos. Bueno, pues este tipo de alusiones tan poéticas, llenas de simbolismo, llenas de referencias, de connotaciones, pues son muy significativas dentro de la obra. Es decir, la muerte ya está, como sabemos, la obra termina con una muerte, pero la muerte está anticipándose desde el primer momento. ¿Por qué? Porque la muerte es lo contrario a la vida, la muerte es lo contrario a la natalidad, la muerte es lo contrario al nacimiento de un niño, ¿no? Entonces, bueno, pues esa idea de la muerte está siempre presente. Y la tercera idea que voy a destacar, me voy pasando de hora como siempre, pero vamos a ir esbozando esto. Mi idea tercera es que la obra de Yerma es un camino hacia lo incierto, es decir, un camino desde la certeza, ese yo sé, que, que conoce Yerma, hacia mundos más inexplorados y donde no hay posibilidad de certeza. Como podremos ver casi, si comparamos, por ejemplo, citas del acto primero y del acto segundo. Cuando en el acto primero está hablando con María y dice, yo pienso, fíjate, otro yo, que se nos va la mitad de nuestra sangre, pero esto es bueno, sano, hermoso. Cada mujer tiene sangre para 4 o 5 hijos y cuando no los tienen se les vuelve veneno, como me va a pasar a mí. Bueno, ahí esa idea de que cada mujer está destinada a tener todos los hijos que pueda y si no los tiene, pues hay una amargura, ¿no? Ese veneno, ¿no? Pero esto estas certezas van consumiéndose a medida que avanza la obra. Entonces vamos pasando más a una especie de desolación. En el acto segundo, ya más desesperada, Yerma dice, no quiero cuidar hijos de otros, quiero mis hijos, no los hijos de los otros, ¿no? Y ya en el acto tercero, otra vez con el yo, eh, esta mujer ya muy desesperada, ya tiene que acudir a todo lo que sea posible para tener hijos. No olvidemos que el tiempo cronológico va pasando dentro de la obra. Yo no pienso en el mañana, pienso en el hoy. Es decir, me voy haciendo mayor, todo esto el tiempo está pasando. ¿Y qué le ocurre? Pues, por ejemplo, si cogemos una imagen de la representación, ese acto tercero, pues hemos pasado ahí de las certezas, de las esperanzas, digamos, del coqueteo incluso con este otro personaje que es Víctor, que tenemos ahí a intentar a ver si con Juan puede tener el hijo. Pasamos a un mundo ya de rituales, de conjuros, de supersticiones, y es un mundo ya casi incluso más valleinclanesco que lorquiano, ¿no? El del tercer acto, ¿no? Cuando se va a ese conjuro, etcétera, ¿no? Y ahí es un poco donde vamos, a esta desesperanza. Fijémonos, por ejemplo, en un fragmento del final ya del acto tercero, donde ella ya está completamente desesperada y el que en el fondo está más desesperado es Juan porque está harto de esta situación. Y Juan, que había sido un personaje callado, que nunca decía nada, aquí al final dice, también es hora de que yo hable. Por primera vez Juan utiliza un yo. Es hora de que yo hable. Tengo que hablar, ¿no? Y Yerma se sorprende, habla y que me queje.
¿Con qué motivo? Que tengo el amargor en la garganta. El amargor en la garganta es que lo tiene, necesita de soltarlo y decirlo. Pero el amargor ya de Yerma ya está metido dentro de su ser. Ya dice, ya, y yo en los huesos. Y los huesos, claro, también nos remite a la muerte, ¿no? Ha llegado el último minuto de resistir este continuo lamento por cosas oscuras, fuera de la vida, por cosas que están en el aire. Y al final aquí, lo que nos, en contra un poco de lo que decía ese crítico inicial del año 34, realmente Juan queda aquí como un defensor de la vida real, de vivir el momento, ¿no? Es un personaje que quiere vivir su matrimonio sin presiones de ningún tipo, ¿no? Y al final ahí confiesa de, oye, que yo vivo muy bien sin tener hijos, no quiero tener ningún hijo, ¿no? Y claro, esto a Yerma la subleva, ¿no? Y bueno, vamos a ir acabando. Claro, volvamos a la nueva PAU, porque como sabemos en otros años, pues era descargar un texto y ahí nos aparecía Lorca y hablábamos de él y contábamos su vida y milagros. Y sin embargo, pues bueno, tampoco es que sea una cantidad ingente de obras, pero en la pregunta que se nos hace tenemos estas dos partes, ¿no? Supongamos que nos ha tocado un texto de Lorca y tenemos que ir a esa pregunta A, señale el argumento, el tema o estructura del texto, máximo un punto, y comente las características formales. Es decir, en el apartado B es donde tenemos que dar más fuerza y donde tenemos que explicar más. Yo mañana en la página subiré algunos comentarios hechos de algunos de estos textos que he puesto aquí y los dejaré hechos, ¿no? En el caso de Yerma, pues la pregunta es relativamente sencilla, es elaborar el argumento y el tema que nos está tratando la obra, es fácil. En la pregunta B vamos a centrarnos en lo que sería el análisis del texto. Pongamos, por ejemplo, este texto que yo mañana lo subiré comentado a la página, ¿no? Que es el comienzo del acto tercero, ¿no? Dice, Casa de la Dolores, la conjuradora está amaneciendo, entra Yerma con Dolores y dos viejas. Eh, y hay un momento aquí, claro, es ese momento ya de desazón, ya de que el Yerma se entrega a cualquier cosa, ¿no? Porque fijémonos aquí que ella sigue teniendo las cosas muy claras, ¿no? Dice Yerma en un momento, yo he venido por el resultado, creo que no eres mujer engañadora, ¿no? Ella está deseando mediante este conjuro que tener el hijo, ¿no? Aquí está otra vez el tema de los elementos simbólicos, de la leche, del agua, es decir, de experiencias que se cuentan y que no se sabe si son ciertas, ¿no? Dolores le cuenta que sí, que ayudó a otra mujer estéril, a otra yerma y que tuvo dos hijos cerca del río, ¿no? Yerma se extraña cómo pudo ser eso, ¿no? Pero ella le cuenta cosas, ¿no? Por eso tanta pregunta, y no le pasó nada y pudo venir andando desde el río. Es decir, aquí estamos ya en una yerma ya que ya hace preguntas, que se interroga, que no se cree todo lo que le están contando, ¿no? Y la única que le da una certeza es esta Dolores, que lo dice claramente, pero claro, es un engaño clarísimo, ¿no? Dice, ahora tendrás un hijo, te lo puedo asegurar. Es decir, hemos pasado de la certeza de Yerma a tener que otros personajes son los que te dan la verdad. Bueno, pues este fragmento, por ejemplo, sería muy interesante para comentar, ¿no? Entonces, bueno, eh, mañana lo subiré a la página web. Y bueno, pues para concluir, pues es un texto difícil. Bueno, toda literatura tiene su dificultad. El teatro de Lorca tiene mucho simbolismo, muchos elementos poéticos. Para un alumno de segundo de bachillerato, pues pueden ser, digamos, complejos en algunos aspectos, pero sí que tiene esa emoción, esa intensidad que tiene todo el teatro de Lorca y sobre todo pues que es ciertamente breve, se lee bastante rápido una obra de estas, incluso que algunos de los actos los podemos leer en clase y comentarlos, ¿no? Enteros. Y bueno, pues me he pasado bastante de la hora, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta o cosas así que os gustaría que comentáramos o que pusiéramos en común.
Bueno, en cualquier caso, mañana en la página subiré varios comentarios hechos de algunos de estos fragmentos, dentro de cómo interpreto yo, porque alguien me decía, yo creo que es Eva, que está aquí conectada, este año incierto, me decía, pues sí, es un año incierto, a todas luces, pero bueno, yo creo que yo siempre tiendo a ser optimista, es decir, yo creo que el examen no va a ser extremadamente difícil, ni las maneras de corregir que vayan a sugerir en este año, pues vaya a ser extremadamente complicada, pero sí que tiene puntos dudosos que a ninguno de los profesores y con todos los que he hablado, ninguno estamos convencidos de muchas de las cosas, si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Yo en esos comentarios que haré, pues daré mi idea, pero bueno, cada uno puede dar su aportación, ¿no? Y bueno, pues espero que hayamos pasado un rato agradable aquí hablando de Yerma, que es una obra muy interesante para debatir y para comentar. Y no sé si hay alguna intervención. Creo que no. A ver, ahí alguien está escribiendo. Nada más. Bueno, muchas gracias. Y bueno, pues la próxima semana ya casi nos vamos de vacaciones. Y bueno, pues ya para después de Semana Santa, pues haremos otra sesión sobre algunas de las obras que nos quedan. Por ejemplo, estaría bien hacer una sobre la familia Pascual Duarte o sobre el camino. Nos hemos quedado ahí entre medias, nos ha quedado Campos de Castilla, también para comentar, pero casi voy a ir a algunas de las últimas, ¿no? Porque por fechas, pues supongo que serán las que más estamos trabajando, ¿no? No sé, hay alguien escribiendo aquí algún mensaje. Eh, Gracias a Cristina y a Purificación. Bueno, que es un placer un poco veros por aquí, a gente que conozco personalmente, gente que no, pero bueno, siempre es un placer ver a compañeros y que realmente vuelvo a decir lo que dije en la última sesión. Yo este año pensaba cerrar la página, no pensaba seguir con ello, pues fruto de eso, de los cambios en la nueva PAU, pero realmente han sido el profesorado de Castilla y León, mucha gente que me ha escrito que por favor que siga, que le interesa, que de vez en cuando entra. No siempre tengo todo el tiempo que quisiera pues para poner materiales, pero bueno, como lo hago con sumo gusto, como he hecho siempre durante tantos años. Y nada, pues lo dicho, si no nos vemos antes, pues felices vacaciones de Semana Santa y nos vemos a la vuelta y consultadme cualquier cosa que queráis o sugeridme si necesitáis cualquier tipo de material, pues yo me ofrezco voluntario a preparar cualquier tipo de material. Y voy a dejar la grabación.